constituye para el logro de un objetivo, se confunde con otras entidades sociales. Por ejemplo, con un grupo de personas que estudian juntas, como pueden ser ustedes cuando hacen un trabajo en grupo, o un grupo de amigos, o mismo la familia. Y Palacio de Carlos que dice, si bien, bueno, existen distintas características que hace que se encuentre una diferenciación, ¿no?, entre las organizaciones como entidad social y otro grupo de personas que no lo son, como puede ser la división de trabajo, la división de las responsabilidades de las comunicaciones, la sustitución del personal, lo que dice es, bueno, sí, hay, pero no hace que ese problema esté exento. Ese problema persiste. Y así lo que hace en todo el capítulo es analizar las distintas concepciones dentro de un concepto de organización y encontrar todas las problemáticas que presenta las definiciones que hasta hoy venimos viendo de organizaciones. Y lo que hace Palazzi de Cal es decir, bueno, existe un problema básico para todas las organizaciones. ¿Y cuál es? Bueno, dice, es el tener que hacerle frente no solamente a las demandas del ambiente, o sea, a todo lo que nosotros interactuamos, sino también a las demandas que producen los miembros que forman parte de la organización y mientras tanto poder mantener la organización, su propia identidad y la cohesión, ¿sí? ¿Se entiende? Posteriormente, lo que hace Palazzi de Cal es presentar lo manifiesto por Morgan, que seguramente ustedes ya lo conocen. ¿Está? ¿Pasó la Filmina? Sí, sí. Sí, profe. Bien. Entonces, presenta lo que manifestó Morgan, que son las metáforas organizacionales, y dice que este empleo de las metáforas nos va a ayudar a comprender no solamente la complejidad, sino también la paradójica realidad que tiene todas las organizaciones. Pero para esto, para poder empezar a hablar de metáforas organizacionales, tenemos que saber que se refieren a qué manera de comprender en términos de realidad, ¿sí? O sea, estamos hablando de metáforas conceptuales que van a estructurar nuestra percepción o interpretación de la organización, ¿sí? No es otra cosa que una operación cognitiva, ¿sí? Las metáforas organizacionales. Y Morgan distingue entre ellas la organización como máquina. Cuando Morgan habla de organización como máquina, habla de que todos somos piezas de un gran engranaje. Y esto ya lo venimos viendo desde Taylor, ¿sí? O sea, ¿qué importa? Lo que importa en sí es la máquina, no la pieza, ¿sí? Donde los valores fundamentales de esta metáfora van a ser la eficacia y la eficiencia organizacional y por lo tanto la productividad. Donde en ese tipo de organizaciones todos van a obedecer ciertos planes que existan y procedimientos que seguramente van a estar automatizados o mecanizados, ¿sí? Nos remontamos, pensemos en la organización tal como la pensaba Taylor, ¿sí? Después presentó otra metáfora que es la de la organización como organismo. Desde esta perspectiva, nosotros ya entendemos que las organizaciones como organismo vivo, ¿sí?, nace, crece, se desarrolla, declina y muere, ¿sí? Hay que entender que esta metáfora se produce, ojo, en la biología, ¿sí? Y tiene un carácter más
dinámico en una organización y está sometida, por supuesto, a continuas transformaciones que se van a ir dando, ¿sí? Después presenta la organización como cerebro. Ya acá, Morgan lo que dice es, bueno, es cuando una organización funciona como, que funciona como cerebro, perdón, cuando se centra en qué? En las habilidades del aprendizaje y en los procesos que desarrollan la inteligencia de la organización. O sea, básicamente es un sistema de procesos de información, ¿sí? Y lo que busca es encontrar el cómo del aprendizaje y cómo poder distribuirlo a toda la organización, a todos los miembros de la organización, ¿sí? Porque lo que hace es valorar a la persona por la capacidad, por ejemplo, que tiene de adaptarse y de contribuir con la estructura, ¿sí? Que integra todo tipo de capacidad, ¿sí? Después, habla de la metáfora de organización como sistema político. Y aquí, como todos sabemos, la política es una actividad ya inherente de todos los seres humanos, ¿sí? O sea, cualquier actividad que desarrollamos va a tener relación siempre con la política. Y en este sentido, Morgan dice que las organizaciones no están exentas de contar con un sistema político, ya sea en la estructura y, por supuesto, también. Por supuesto que esta metáfora organizacional como sistema político nos ayuda a aceptar la realidad de la política, yo diría como un aspecto inherente a la vida de la organización y también a reconocer cuáles son las posibilidades de la creación de un orden social dentro de la organización, ¿no? Y poder ver qué aspectos aparentemente formales, por así decirlo, como los objetivos, la estructura, la tecnología y los estilos de liderazgo, tienden a esa dimensión política que está ejerciendo sobre esa organización. Otra de las metáforas organizacionales es como prisión psicológica, la llama, ¿sí? Cuando habla de esa prisión psicológica, habla de un conjunto de mitos y temores que manifiesta la persona que crea la organización, ¿sí? Y que está desde los inicios. Y que después quedan atrapadas en todos los miembros de la organización. Entonces, esto tiene que ver y se puede explicar en realidad con los aspectos más ideológicos y psicodinámicos que va a tener la organización a lo largo de su vida. ¿Se entiende? Esto ya lo vieron en otras materias, pero es como a modo repaso también, antes de introducirnos a la metodología de investigación. Me quedo sin voz. Después, Morgan establece la metáfora de organizaciones como flujos de cambio y transformación. Y habla que estas organizaciones no es otra cosa que un sistema generativo, ¿sí? Que acá, a diferencia de las organizaciones como organismo, estas se desarrollan, crecen, pero se regeneran, ¿sí? Y resulta muy beneficioso cuando hay muchos escenarios altamente competitivos, ¿sí? Es la única diferencia que hay con la metáfora de organización como organismo.
Ya cuando habla de la metáfora de una organización como cultura, Morgan lo que dice es, todos los que compartimos una misma cultura vamos a interpretar ciertas situaciones y eventos de la misma manera. Estamos de acuerdo, ¿no? Y lo que hace Morgan es tratar de explicar este comportamiento, viene a ser de la cultura, en relación a la cultura japonesa. Y hace todo un análisis y desarrollo de la cultura y de la historia, de las costumbres, de los aspectos económicos, políticos, sociales, ¿sí? De Japón. Y después hace una comparación, por ejemplo, de cómo es la interacción que tiene alguien de Japón con el trabajo y alguien de México con el trabajo. Y lo que decía era que, por ejemplo, los japoneses son totalmente diferentes y distintos en relaciones de perspectiva que tienen hacia el trabajo con respecto a los mexicanos. Y dice que los japoneses llegaban a sus trabajos muy temprano, antes de la hora del ingreso al trabajo, y se retiraban muy tarde para ver de qué manera él podía mejorar, ¿sí?, la manera del trabajo que estaba haciendo, su técnica, ¿sí? En cambio, que los mexicanos, por ahí nos podemos sentir más identificados también nosotros, llegaban justo a la hora de inicio del trabajo o a veces tarde y se iban a la hora exacta que terminaba el trabajo. Porque de otra manera ellos pensaban que la empresa los iba a explotar si se quedaban un minuto más. Entonces ahí muestra las dos diferencias culturales en relación al trabajo y por lo tanto dice que las organizaciones como cultura va a estar altamente relacionado también con la cultura del país donde esté esa organización. ¿Sí? Y por último, habla de las organizaciones dentro del caos y la complejidad. Yo sí voy muy rápido porque yo como no me veo, meto quinta y voy hablando hasta quedarme difónica. Bien, las organizaciones dentro del caos y la complejidad es la última metáfora que expresa Morgan. Y esta es una metáfora que ha surgido ya hace unos pocos años y proviene de la aplicación de la teoría del caos y de la ciencia de la complejidad que tienen las organizaciones. Y desde esta perspectiva se pone en cuestión dos conceptos tradicionales que son la gestión y las organizaciones, ¿sí? O sea, esa idea de que las organizaciones deben ser gestionadas y diseñadas hacia el equilibrio y la estabilidad, ¿sí? Generalmente en este tipo de organizaciones predominan los procesos de carácter no lineales y fenómenos de autoorganizaciones, a diferencia de otro tipo de organización, ¿no? Todo caótico, que todo tiene que ver más con un modelo racional de la organización, ¿sí? Y sería importante si nos encontramos con un tipo de dentro de esta metáfora del caos y de la complejidad, poder realizar un estudio y analizar principalmente cuál es su entorno,
siempre mirando la racionalidad y lo consciente que puede ser el teorema de caos, ¿sí? Ahora bien, la psicología de las organizaciones justamente se ha desarrollado a partir de las limitaciones que tiene la metáfora mecánica, ¿sí? O como máquina. Esto de pensar que nosotros somos una gran pieza, una pequeña pieza de una gran máquina donde no tenemos importancia, ¿sí? Por lo tanto, dice Palay que es importante poder estudiar las organizaciones y él propone un método de investigación psicosocial. Ahora bien, ¿qué es una investigación psicosocial? Bueno, las investigaciones psicosociales no es otra cosa que la realización de un proceso que va a estar organizado y va a ser sistemático, ¿sí? En donde se van a abrir diferentes interrogantes, siempre fundados, como le dije en la primera clase, en un problema, pero en un problema psicosocial, no un problema organizacional, ¿sí? Donde lo que van a tratar ustedes es buscar, descubrir, interpretar y validar, ¿no?, determinados hechos y conceptos referidos a esta problemática psicosocial. Vamos a tratar de llegar a una intervención, a una supuesta intervención, pero si en lo que nos queda de tiempo, en un cuatrimestre, hacer una investigación psicosocial es muy acotada, ¿sí? Por el tiempo que tenemos. Por lo tanto, lo que vamos a empezar a hacer va a ser un anteproyecto. El anteproyecto es el paso previo a la investigación, ¿sí? Que en este caso va a ser una investigación psicosocial. O sea, lo que es un anteproyecto es una visión preliminar, o sea, el bosquejo, ¿sí?, para el desarrollo justamente de todo el proceso de la investigación. Yo siempre todos los años les digo, ustedes piensen que el anteproyecto es la carpetita que ustedes le van a ir a llevar a un gerente general, a un dueño de empresa, cuando les proponga a ustedes hacer una investigación psicosocial dentro de su organización. Entonces ustedes, previo a que lo contrate, les va a dar un proyecto para explicar cuáles son los pasos que va a seguir y qué es lo que va a hacer en cada paso. ¿Sí? Esta investigación psicosocial que empieza con un anteproyecto, lo que empieza, o mejor dicho, consta de 6 fases. La primera fase, yo no sé si se llega a ver bien, ahora voy a poner otra filmina. La primera fase es la fase exploratoria, donde se hace un abordaje de la realidad problemática psicosocial, ¿sí? La segunda fase es donde se van a plantear cómo se va a llevar a cabo esa investigación y cada una de las actividades que van a realizar ustedes. O sea, el cómo, ahí dicen, el cómo, el dónde, el cuánto, a quién y con qué vamos a realizarla. Y esta fase la llama fase de diseño e investigación. Una vez terminada esta fase, lo que vamos a hacer es aplicar cada uno de los factores definidos, ¿no?, en la fase anterior, en la fase de investigación, la vamos a aplicar en esta fase empírica aplicada. Para posterior
lo que vamos a hacer es la recompilación de todos los datos, ¿sí? Para armar e interpretar el informe posterior final. En el caso que no, porque nosotros a lo largo, voy a poner la otra filmina para que se entienda mejor, no sé cuál es esta, los métodos. Ay, no. No la encuentro. La ventana. Bien. Ahí se ve mejor. Entonces, lo primero que ustedes van a hacer, interrúmpanme porque van a tener que hacer un anteproyecto. Lo primero que van a hacer es pensar qué organización van a estudiar. Ustedes ya la tienen definida. Uno va a ser la UNOVA. Yo les voy a presentar y les, como ejemplo, y se los voy a dejar ahora en la plataforma, un ejemplo de anteproyecto de una organización de Junín, ¿sí? Lo primero que vamos a pensar es en un posible problema psicosocial. Recuerden, como vimos en la clase de comportamiento, que podía ser a nivel individual, a nivel grupal, ¿sí? Y a nivel organizacional. Nosotros los vamos a enfocar en problemas de nivel individual o nivel grupal, ¿sí? Primero. Y después que, por ejemplo, podía ser la desmotivación laboral, un problema. Entonces, nosotros lo primero que vamos a hacer es presentar a la organización una breve descripción de la organización y vamos a hacer nuestro primer acercamiento a esa problemática psicosocial. ¿Cómo? Primero, la problemática de esta empresa es, por ejemplo, la desmotivación laboral. Ese sí va a ser es un problema psicosocial. Después, vamos a plantear una hipótesis, ¿sí? Esa hipótesis sí va a tener que tener en cuenta esas variables dependientes e independientes que vimos en comportamiento organizacional, ¿sí? Por ejemplo, la hipótesis podría ser la falta de comunicación sumado a la falta de incentivos a los empleados provoca desmotivación laboral. Esa hipótesis es la que al final, como recién veíamos, vuelta a la fase 1, la 6, es la que vamos a tener que ver si realmente es válida o no, a través de todo el análisis que vamos a hacer en conjunto con la teoría, ¿sí? En el caso de que sea falsa esa hipótesis, es ahí cuando debemos comenzar de nuevo con la fase 1. ¿Se entiende? Interrúmpanme las veces que sean necesarias. Entonces, primero, fase exploratoria. Vamos a hacer el primer abordaje de esta realidad con un problema psicosocial. Pero previo vamos a presentar la organización que elegimos, ¿sí? No sé, por ejemplo, el abordaje de la realidad psicosocial a analizar será la empresa o la organización UNOVA, ¿sí? Dentro de la UNOVA, la gente que va a hacer UNOVA va a tener que poner específicamente la unidad académica o la oficina o el lugar específico que vayan a estudiar. Y cuentan un poquito
de qué hace la UNOVA, ¿sí? Van a poner la visión, la misión, van a presentar un logo, ¿sí? Después, ustedes, como dice ahí, en la primera fase, lo que van a hacer es presentar con qué herramientas, ¿sí? Van a contar para hacer esta investigación. Por lo tanto, lo que van a poner es, bueno, para la realización de esta investigación, vamos a contar, en primer lugar, con la bibliografía de la materia, ¿sí? Segundo, si tienen o no un informante clave. ¿Qué es este informante clave? Era lo que hablábamos en la primera clase, esta persona de confianza, amigo, que trabaje en esa organización y que nos va a hacer de enlace cuando no tengamos más información sobre esa organización, ¿sí? Que nos ayude a comprender esa problemática que nosotros detectamos. ¿Se entiende? Y vamos a tener que presentar a este informante clave, ¿sí? Bueno, decir que trabaja en la organización, desde qué año, dónde trabaja, o sea, el perfil de esa persona. Porque eso también después nos va a decir a nosotros que vamos a escuchar qué grado de certeza en la información que les brindó a ustedes es válida o no. ¿Sí? Por supuesto que también van a tener que justificar en esta primer fase los motivos de por qué seleccionaron esa organización y no otra. ¿Sí? Por ahí es porque justamente tenían un informante clave que les podría brindar una amplia variedad de información, de datos, de recursos, ¿sí? Para poder ustedes llevar adelante esta investigación psicosocial y poder concluir y hasta poder brindarle una intervención organizacional. Bien, entonces, todo lo que dije recién, plantean el problema, como les dije. También no se olviden que van a contar con la ayuda nuestra para poder hacerla, que también la pueden dejar plasmada. Y después lo que van a plasmar es la problemática psicosocial, que ustedes van a detectar y que van a posteriormente analizar y van a buscar alternativas de solución, ¿sí? Como puede ser, como le dije recién, vamos a seguir el mismo ejemplo, la desmotivación laboral. Y van a tener que dar una pequeña explicación de por qué piensan, por qué la desmotivación laboral, ¿sí? Y para eso no lo van a hacer de otra manera que no sea a través de una hipótesis, como les dije recién. La falta de implementación de políticas de incentivos sumado a la mala comunicación hace que o provoca que haya desmotivación laboral. ¿Sí? Lo estoy diciendo en el aire, no lo puedo volver a repetir. En esta fase exploratoria también van a tener que agregar únicamente la teoría de Robbins, ¿sí? Con los dos tipos de variables. Recuerdan, la variable dependiente y la variable independiente. La variable dependiente, por ejemplo, que eran los factores para poder explicar o pronosticar el influjo de otro factor, ¿sí? Por ejemplo, ¿cuáles eran? ¿Se acuerdan? Productividad, ausentismo, rotación, ciudadanía organizacional, bueno, y justamente satisfacción laboral, que nosotros para nuestro problema sería la desmotivación laboral, ¿sí? Y las variables independientes,
que eran en 3 planos: el plano individuo, el plano grupo y el plano de sistema de organización. Pero solamente eso, teoría. Una vez que tengan planteado la primera fase, que es la fase exploratoria, van a pasar a la fase de, bueno, ahí dice investigación, pero en realidad se llama de diseño e investigación, ¿sí? Y en esta etapa lo que van a empezar a contar, a desarrollar, es que van a hacer el primer contacto, ya sea con la organización o con su enlace, ¿sí? Para poder pactar con esa organización cuáles van a ser los términos y condiciones para llevar a cabo esta actividad, esta investigación psicosocial, ¿sí? Preguntarles a la organización cuándo van a poder, ¿sí? Hacerle una encuesta, una entrevista, explicarle en qué consiste, que no van a ustedes intervenir en las decisiones de la organización, ni mucho menos, ¿sí? ¿Se entiende? Y acá van a tener que plantear qué paradigma van a utilizar. Por ejemplo, pueden utilizar, no sé, el interpretativo, ¿sí? Y posteriormente, lo que van a hacer es cuál es el universo que van a estudiar. Del universo, perdón, la muestra que van a estudiar, ¿sí? O sea, esa muestra que tiene que ser representativa. Digo, si esa organización que seleccioné o esa área que seleccioné tiene 20 empleados, no puedo solamente entrevistar 2, no va a ser representativo, ¿sí? Y van a tener que expresar cuál va a ser el modo de recolección de esta información. Como ustedes saben, este modo puede ser, por ejemplo, a través de entrevistas personales e individuales. ¿Y cuál va a ser? Si van a estar estructuradas estas entrevistas o no, si van a ser encuestas, si van a ser de tipo abiertas o preguntas cerradas, ¿sí? Yo les aconsejo acá que si van a hacer encuestas, que sean cerradas, porque después para tabularlas les va a resultar mucho más fácil, ¿sí? Y después van a tener que hacer una descripción de la división de trabajo de ustedes, ¿sí? Por ejemplo, las encuestas las vamos a diseñar la totalidad del equipo, pero va a ir a la empresa, no sé, fulanito, a realizarlas, ¿sí? Y van a explicar por qué, no explicar, sino detallar quiénes son los que conforman el grupo de trabajo. Y también acá es importante mencionar el tiempo que nos va a llevar la investigación psicosocial. Por lo tanto, lo que siempre sugerimos es que pongan que la investigación se pretende llevarla a cabo en el segundo cuatrimestre, sería del 2023, para poder analizar las distintas problemáticas que pueden llegar a ocurrir, dicho, dentro de ese periodo nada más, ¿sí? Y la ya existente, o sea, que fuera de ese periodo, que ustedes, si pasa algo, después que ustedes vayan a entrevistarlo y después del segundo cuatrimestre de 2022, ustedes no tienen nada que ver, que es el periodo que ustedes van a analizar, que no es que le va a faltar información después. Y ahí es donde van a presentar un modelo de encuesta y de entrevista. Generalmente la entrevista se le hace al dueño o gerente general y las encuestas se las hacen a los empleados, ¿sí? Pero nada más ahí van a colocar el bosquejo.
Bien. En la parte 3, que es la parte empírica aplicada, en este anteproyecto lo que ustedes van a decir es que, bueno, lo que van a empezar a hacer acá es justamente la recompilación de los datos. Y no solamente la recompilación, sino también la tabulación y el análisis de los resultados, ¿sí? Y acá le pedimos la incorporación de teoría, únicamente de teoría, de los métodos y técnicas, tanto cuantitativos como cualitativos que pueden utilizar. ¿Sí? Y llegamos a la parte, a la fase 4. Perdón, acá, no solamente la teoría de los métodos cuantitativos y cualitativos, sino también cuáles van a utilizar ustedes. Acá solamente es descripción, no es análisis de la empresa, ¿sí? Y por último, en la fase 4, y digo último y ahora explico por qué, lo que van a hacer, lo que van a explicar que van a hacer ustedes, es que acá van a dejar plasmadas las conclusiones, ¿sí? Que de todo el análisis y van a ver si esa hipótesis planteada al principio es válida o no es válida. ¿Sí? En el caso que la hipótesis sea válida, ahí vamos a saltar a la fase final. ¿Qué van a hacer en la fase final? ¿Qué van a proponer en la fase final? Plantear algunas posibles acciones de intervención, o sea, soluciones a esa problemática. ¿Sí? Y en el caso de que esa hipótesis sea falsa, se debería replantear todo el trabajo nuevamente. Nosotros vamos a ir acomodando esa hipótesis para que sea válida, ¿sí? Porque no van a tener tiempo de replantearse la hipótesis ni siquiera 2 veces por el tiempo que tenemos, ¿sí? ¿Se entiende? Por lo tanto, lo que yo voy a hacer ahora es subir a la plataforma un modelo, un modelo de anteproyecto, donde ya está prácticamente escrito, pero bueno, es solamente un modelo, ustedes tienen que convertirlo, que le va a servir de guía. Acá lo principal, y ahí sí nos vamos a juntar ya con los alumnos de Junín en forma presencial para ver el tema de la hipótesis, que es donde más por ahí tienen problemas, y ya ver temas de redacciones, y una vez que tengan el anteproyecto, comenzar, que ustedes puedan comenzar a ir a hacer las entrevistas y las encuestas. Profe, perdón. Sí, Te quería Mateo. consultar si podés después subir esas filminas que Sí, están claro. buenas sirven como guía para ir viendo todo lo que tenemos que hacer. No solamente voy a subir la de Pala y Sidecal, que bueno, que por ahí la de Pala y Sidecal nada más tiene numeraciones, sino también esta última que estaba mostrando recién y un PDF con un modelo de anteproyecto. El anteproyecto, recuerden que solamente es el modelo, es la guía para después, porque una vez que ustedes tengan el anteproyecto armado, lo que continúa es la articulación con la teoría. No es que hay que volver a hacer un montón de cosas. Solamente después vamos a ir articulando. Bueno, esta organización, por ejemplo, tema, metáfora organizacional. Bueno, yo la identifico en la universidad como una metáfora de cerebro, de organización como cerebro, y justificamos, ¿sí? Y hacemos referencia, por ejemplo, a lo que han dicho en las encuestas o en la entrevista que van a realizar ustedes, ¿sí? ¿Se entiende? No es difícil, es hasta que le tomemos la mano. Por ahí va a llevar 1 o 2 semanas hasta que
Sí, 2 semanas o 3, hasta que el anteproyecto quede lindo, te digo yo, terminado, comprendido, ¿sí? Por ahí me sorprenden y ustedes lo hacen antes y sería fantástico. La tarea va a ser el comienzo del anteproyecto, ¿sí? Así que yo ahora voy a poner todo, voy a poner la tarea, no le voy a poner fecha límite de entrega, porque la vamos a ir viendo, me la pueden mandar por mail, hacemos Zoom, más allá de las clases teóricas que tengan con Graciela, que creo que les faltan 2, ¿sí? ¿Estamos de acuerdo? Sí, profe. Bueno, entonces, lo que sí les voy a pedir, yo sé que están en semana de parciales, que por lo menos miren y empiecen ya con la elaboración. Y me escriben mail, me lo mandan, lo vamos corrigiendo o armamos Drive. Yo no tengo problema, ¿sí? Sí, Buenísimo, profe, gracias. Bueno, chicos, ¿alguna duda? No es Yo muy entré divertido. tarde, profe. ¿Tomaste asistencia? No, porque me queda el registro después de quién entró. Ah, listo. Me llega un mail con todos los integrantes cuando corto. La hora que entraron, todo. Igual no me fijo en eso. Pero sí. Así que no hay problema. Bueno, la clase que viene, Graciela va a tratar de ir a Pergamino. Si no, lo va a hacer mediante Meet. El jueves 12 van a tener también con ella y después ya empiezan conmigo de manera presencial, Junín. Y por la computadora con los chicos de Pergamino, con el grupo de Pergamino. Y lo vamos a ir dividiendo en horarios, ¿sí? En Junín, por grupo. Nos vamos a sentar. Si no me equivoco, había 3 grupos, media hora cada uno, 40 minutos cada grupo. Y vamos viendo teoría, práctica, articulación y armado ya de lo que es el trabajo final. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Sí, profe. Y en grupo, porque si no, mientras estoy con un grupo, el otro grupo queda ahí, pobre, no haciendo nada. Entonces, es preferible que nos distribuyamos las horas. ¿Sí? Bueno, chicos, muchas gracias. Gracias a Chao, vos. profe. Adiós. Hasta luego.